es otra modalidad de ciencia. Y nosotros, gracias al despliegue de la tecnología, hemos endiosado la tecnología. Que más que saber quiénes somos, lo que tendríamos que saber es quiénes queremos llegar a ser. Podemos individuar tendencias. La ciencia como factor de transformación del mundo. Nos autoexplotamos y creemos que nos estamos realizando. La mutación tecnológica y psíquica es irreversible. Estamos en una subjetivación de cyborgs. Precisamente hay una trampa implícita. Cyborgs es sujetos que somos orgánicos, pero que tenemos la tecnología incorporada. Es nuestro propio cuerpo que está como mercancía en las redes. Pues vale más aquel conocimiento que genera innovaciones. Hay un abandono del pensamiento. ¿Qué tenemos que traducir para el futuro? Porque sabemos que tenemos la posibilidad de construirnos, de autoconstruirnos y de ayudar a construir a estos seres. ¿Qué tenemos que comunicar a los que tienen 14 años hoy? ¿Qué pasa con las subjetividades de los sujetos a los que nosotros le estamos impartiendo enseñanza? Soy Carolina. Soy Romina, de Córdoba Capital. Carolina, contadora. Pedro, de Río Tercero, Córdoba. Mi nombre es Lorena, les hablo desde acá, desde Córdoba. Yo soy Mercedes, soy de Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué en la educación o en la escuela es uno de los pocos ámbitos en los que la discusión pública de insertar las tecnologías es tan evidente y es tan masivo y es tan debatido? ¿Por qué tanta discusión, tanto debate, tanta necesidad de reflexión de esto que es tan evidente en nuestra rutina cotidiana y social? Específicamente en la educación y específicamente con los docentes. Creo que la discusión siempre vigente sobre la inserción de las TICs en las aulas, en las escuelas, tiene que ver también con resistencias que plantea gran parte del profesorado en este sentido de que deben capacitarse para incluir este tipo de herramientas, ¿verdad? Y esas capacitaciones muchas veces demandan tiempo extra al que tienen que estar preparando las clases y demás. Es un tiempo que no es reconocido dentro de, digamos, de los límites de la escuela, implica mucho trabajo. Sumado a lo que dice Carolina, que comparto al 100%, la resistencia del docente tiene que ver primero por una cuestión económica, otras veces también atiende a que creen que la tecnología va a ser el medio para generar nuevos contenidos. Hay falta conocimiento por parte de los docentes, que no es que me tengo que poner a elaborar contenido mediado por tecnología, sino apropiarme de lo que ya está dando vuelta o empezar a tener ese rol de curador de contenidos, el orientar a mis alumnos con eso que ya está publicado, sobre todo en determinadas disciplinas, por ejemplo la mía, que son las ciencias económicas, en donde tenemos publicaciones oficiales y sitios sumamente relevantes, como puede pasar, creo, en cualquier otro orden de las ciencias, en donde nuestro rol ahí no es crear contenido mediado por tecnología, sino curar, acompañar, tutorear ese contenido que ya está. Eso es por un lado, y es cierto, la resistencia del docente. En algunas cosas comparto y en otras disiento en el sentido de, a ver, creo que la resistencia tiene que ver con esta necesidad de mantener esta cuestión simbólica del lugar del docente muchas veces, y creo que también viene de la mano por no entender que es un poco en la lógica de la que venimos pensando, que el docente hoy tiene que ayudar a pensar, ¿sí? Porque la tecnología es parte de la vida cotidiana, ¿sí? Y el adolescente creo que lo que trata de cuidar, tal como decía Carolina, es la invasión del lugar del adulto, porque necesita espacios propios, y el error está
en la no diferencia entre lo que el adulto puede brindar y lo que el adolescente puede hacer con la tecnología, ¿no? Lo que pasa muchas veces, esto lo hablo desde mi lugar en las escuelas, básicamente, que trabajo con los distintos actores institucionales y mucho, básicamente con la escucha, es mi herramienta de trabajo, uno nota que el docente quiere seguir impartiendo conocimientos, no quiere dar lugar a que el otro estudiante, un estudiante pueda también colaborar en este proceso, ¿no? En donde darle la palabra, sea habilitar una escucha, es decir, con esto no puedo, lo averiguamos juntos, a ver cómo usas esto, porque el uso de la tecnología no significa que haya un manejo apropiado de todos los recursos. Y la palabra que me surgía a mí era el tema de que entonces la tecnología acá es un síntoma, o el uso, ¿no es cierto? El uso, no uso y la resistencia del docente ante la tecnología habla de un síntoma, que volvemos a lo mismo, un síntoma en que entonces estamos viendo el rol de la escuela desde dos lugares totalmente diferentes. Aquellos docentes, como decían ustedes, que lo ven como un lugar donde imponer su poder, digamos, como dueños del conocimiento, que obviamente ya no tiene lugar dentro del colectivo de los chicos, ¿no es cierto? Ellos ya ven que el conocimiento lo tienen en su mano, en un aparato. El tema es que no saben cómo acceder a ese conocimiento y darle significado. Y al no saber cómo darle significado, le dan un significado propio que no necesariamente es conocimiento. Y ahí está el nuevo rol, ¿no es cierto? Y este nuevo rol de la escuela, que ya está funcionando, nos guste o no nos guste a muchos docentes, es así. Esa resistencia se ve reflejada en los docentes estos que no quieren hacer ese cambio o no pueden también, ¿no? En muchos casos, como decía, creo que fue de tiempo, es totalmente real. Creo que es algo tan complejo que no podemos poner una sola explicación. Hay tantas realidades como docentes, ¿no? Y considero que se pone en evidencia algo que siempre estuvo, me parece, que es la necesidad de la escuela y del docente de tener seguridades permanentes. Traducido sería, la escuela y los docentes nos resistimos a los cambios. Necesitamos agarrarnos de cuestiones que funcionen, casi como recetas, de cuestiones probadas, y de eso sostenerlo en el tiempo, porque sabemos que va a funcionar de esa manera. De hecho, hace 2 o más siglos que la escuela mantiene su misma estructura y se resiste a no cambiarla. En este caso, lo que hay es la no posibilidad de resistencia ante un cambio y una transformación que, a diferencia de los anteriores, es acelerado, es permanente, es evidente y es demandante permanentemente. Y ha logrado algo, entre comillas, en la escuela, que la escuela se resistía, que era ingresar abruptamente esto de lo disruptivo, esto de cambio de paradigma, a las aulas. Y al ingresar ahí nos pone en jaque todas estas seguridades y permanencias que teníamos, todas estas garantías que teníamos, todas estas cuestiones que sentimos cuando vamos y nos asentamos en nuestro lugar y muchas veces lo tomábamos como lugar de poder. Entonces me parece que las resistencias son hasta casi lógicas porque nos está sacudiendo. Y del otro lado, corremos el riesgo de querer volver a esta nueva normalidad que signifique que las tecnologías vuelvan a ser una receta, vuelvan a ser algo estable y vuelvan a ser algo permanente, cosa que no va a ocurrir, porque en este caso las tecnologías no nos van a permitir eso, no nos permiten. La resistencia de la cual hablaban ustedes, o algunos de ustedes, refleja en realidad los síntomas de la inseguridad y del miedo que podemos tener a veces como docentes y como esto que decías, Pedro, esta grandeza de decir, no sé, esta situación, no sé si nos supera, pero bueno, al menos no la sabemos manejar de taquito como algunas otras cosas. Y bueno, se supone que el maestro, que el docente es el que sabe todo, pero no, permitirnos ese no saber y aprender. Nosotros también estamos aprendiendo, como dijiste bien, Pedro, lo que hoy es nuevo, mañana ya no lo es tanto. Entonces, el aprendizaje para nosotros como docentes también es continuo.
y permanente. Lo que pasa que a veces eso se transforma como en una carrera muy alocada de querer ir tan a la vanguardia con tecnología que podamos llevar al aula. Por otra parte, creo que de alguna manera este momento también nos sirve para saber que la tecnología y demás en la escuela no se encara solo con proyectos institucionales. Tiene que ser, la tecnología no es, o informática no significa aplicar tecnología. En mi caso sí, yo estoy, siempre que voy al aula estoy con las compus, con los chicos, pero puntualmente a mí no me interesaba enseñarles Office, Word, Excel y demás, porque eso es lo que ellos podían aprender. A mí me interesaba que ellos aprendan desde la interdisciplinariedad. Y la mayoría de los profesores, sobre todo aquellos que se dedican al nivel medio o al nivel superior, tienen que trabajar en 3 colegios o más para poder obtener un sueldo que les permita llegar al fin de mes, ¿verdad? Entonces, ahí está la resistencia, me parece. Tienen que cumplir con una cuestión más bien técnica, responder a programas, a los PEI también de cada uno de los institutos educativos donde trabaja. Entonces, la resistencia me parece que pasa por ese lado. También por otro lado veo la resistencia del alumnado. Mi gran experiencia docente tiene que ver con el trabajo de adolescentes, y el adolescente, sus redes sociales, Twitter, Instagram, o cualquiera que esté de moda en el momento que nos toque estar en el aula, es para el uso privado. Hay cierta resistencia por parte del alumno a compartir ese espacio, que para él es un espacio lúdico, un espacio de encuentro con su par, compartirlo en el ámbito educativo. El ámbito educativo para él es el edificio, es el lugar donde voy a aprender contenidos y a vincularme con otros. El docente no puede meterse en esa red en la que yo sociabilizo con mis pares. Me parece que la resistencia es compartida de los dos lados. Quizás acá el desafío está en que como adulto uno puede decir, bueno, yo te puedo ayudar a ver cómo estás utilizando esto, a ver, a posicionarse desde un lugar más crítico. Esto es viable, esto no. Esto es el uso de las redes o de sitios para buscar información, a ver, cómo hacer para buscar información confiable, con cierta validez. El lugar, ¿no?, de la ciencia, ¿no?, que también ahí viene nuestras áreas de incumbencia, a ver, ¿qué te puedo habilitar desde mis disciplinas? A que puedas hacer un recorrido que te permita aprender, ¿sí?, obtener ciertos saberes, y no buscar datos que también no siempre tienen una base confiable. Entonces creo que acá hay resistencias, hay poco acercamiento, hay poco trabajo con otras competencias que no tienen que ver solamente con el aprender un contenido, sino poder acercarse, trabajar de manera colaborativa también con cada estudiante, ¿sí? Que esta brecha no se transforme en que yo te invado o que vos no pretendas saber más de lo que yo sé, ¿sí? Sino también decir, bueno, ¿qué podemos hacer juntos con estas nuevas herramientas y con estos saberes, ¿no? Creo que hay, bueno, no hay respuestas acabadas, pero sí hay que pensar en nuevos modos de generar un interés compartido, un interés común, que permita al adolescente no querer ir a la escuela solamente por el encuentro con un otro, con un par, sino que sea un lugar en donde haya una motivación superior. Pero en el general yo creo que veo esas dos cuestiones. La desvalorización de la profesión docente, y en ese caso se ve reflejado por la cantidad de cargas que uno tiene que ponerse de trabajo para poder llegar al fin de mes. Y ahí en consonancia está la falta de tiempo para poder capacitarse a aquellos que lo deseen. Quizás ahí también volvemos a la discusión original de la imperiosa necesidad de involucrar este cambio de paradigma educacional y tecnológico dentro de la formación del docente. Porque una de las cosas que muchos de ustedes seguro vieron en trabajo en formación continua es que son los docentes más jóvenes los que más vacío tienen en esa formación, ¿no es cierto? Los docentes más grandes muchas veces tienen más ganas incluso de aprender, y los más jovencitos es como que no saben y no quieren, porque ya estudiaron ellos. Entonces no lo terminan de adoptar. Pero creo que ahí está, y ya me fui un poco, pero creo que ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Esta desvalorización de la profesión,
esta resistencia por el otro lado, porque ya están instalados en su propia forma de entender cuál es su rol dentro de la escuela, y los chicos que están esperando de nosotros algo totalmente diferente. Si yo agarro hoy una herramienta para enseñar, mañana, y literalmente mañana, 24 horas después, empieza a ser vieja. Entonces nos volvió a romper nuestras seguridades, y ahí es donde me parece que al docente le genera una gran complicación, nos genera una gran complicación, porque permanentemente tenemos que estar repensándonos, repensando la enseñanza, repensando el aprendizaje, mientras usamos las tecnologías también en nuestra vida cotidiana. Entonces la sensación de abrumados que, por ejemplo, tenemos en este contexto de aislamiento y demás, es lógica, porque estamos en un contexto que nos desafía absolutamente por todos lados. Me parece que en esto de repensar la escuela también, la educación y los docentes tenemos que repensar nuestro rol, también dejar de lado, deshacernos, no hacernos cargo de algunas otras cuestiones, y sí asumir verdaderamente lo que tenemos, que es guía, acompañamiento, y en algunos momentos también, como hicimos en esta charla, decir no sé. Por ejemplo, hicimos un proyecto con la profe de física, donde los chicos tenían que, en videojuegos, en un formato de videojuegos, desarrollar algo sobre las energías renovables. El aprendizaje fue absolutamente significativo, los chicos se recontraengancharon, y bueno, a veces un poco ese es el desafío, encontrar cómo o qué es lo que podemos hacer. O sea, no solo es enseñar lo que ya sabemos y lo que puede saber cualquier profe, o poner un proyector en el aula, eso no es tecnología, no es, o mostrarle videos a los chicos permanentemente, pero es un trabajo para nosotros también permanente, porque eso nos requiere horas de trabajo en casa, para poder llevar a los chicos propuestas más que interesantes y desafiantes. Entonces, bueno, plantearse tal vez sí la educación desde otro lugar. Veremos cómo, insisto con esto yo, al regreso veremos, a ver, porque por ahí ahora es como querer predecir qué va a pasar, qué va a suceder, y no lo sabemos. Todavía no lo sabemos, estamos en este camino. Así que bueno, nos seguimos escuchando.